¿Qué tal, niñas y niños? Soy el profesor Ángel Fernando. Como siempre, me da gusto compartir contigo estas sesiones en Educando TV, desafíos matemáticos para quinto y sexto grado. Recuerden siempre tener a la mano lápiz y papel o algún dispositivo electrónico con el cual puedas tú tomar notas de lo más interesante que te vayan pareciendo estas sesiones. Y pues vamos a empezar. En la sesión anterior, niñas y niños, estuvimos viendo lo que es el cilindro y la esfera, pero lo estuvimos viendo matemáticamente qué relación hay entre uno y otro, entre un cuerpo geométrico y otro. Es más o menos parecido. Estuvimos viendo el cilindro y la esfera, estuvimos estableciendo la relación que existe entre el cilindro y la esfera con el mismo valor de radio o diámetro. En esta sesión vamos a ver, ahora vamos a establecer de manera gráfica la relación que existe entre la esfera, entre el volumen de la esfera y el volumen del cilindro con un mismo valor de radio, niñas y niños. Bueno, vamos a recordar algunas cosas que estuvimos viendo en las sesiones anteriores para que el día de hoy, pues como lo había yo anunciado también, podamos representar gráficamente cuál es esa relación entre el volumen de un cuerpo geométrico, que es la esfera, y el volumen de otro cuerpo geométrico, que es el cilindro. Ya lo establecimos matemáticamente, vamos a recordar un poquito de ello. Teníamos entonces una esfera y un cilindro que tienen las mismas, algunas dimensiones, las mismas dimensiones como son el diámetro y el radio. Para ello les presenté una esfera como esta, en la cual solamente conocíamos la circunferencia, que la tenemos aquí, que era de 62 centímetros con 832 milésimos. Y también les presenté un cilindro como este, en el cual pues ya conocíamos, sí conocíamos el radio, que era de 10 centímetros y un diámetro de 20 centímetros. Lo primero que hicimos en la sesión anterior fue que a partir de la circunferencia de esta esfera pudiéramos determinar el diámetro y el radio. Para ello pues utilizamos una relación que hay ahí, que es el número pi, para poder establecer que el diámetro era de 20 centímetros y el radio de 10 centímetros, con lo cual pudimos, con esos mismos datos de diámetro y de radio, los utilizamos para calcular el volumen del cilindro. Entonces, niñas y niños, desarrollando el algoritmo, tenemos que el volumen de esta esfera con un diámetro de 20 centímetros y un radio de 10 centímetros es de 4.188.8 centímetros cúbicos. Y también, desarrollando el algoritmo matemáticamente o de manera matemática, establecimos que el volumen para este cilindro con el mismo diámetro y el mismo radio de la esfera es de 6.283.2 centímetros cúbicos. También estuvimos observando, y les pedí que observaran muy atentamente, que el volumen del cilindro con respecto al volumen de la esfera y que tienen el mismo diámetro y que tienen el mismo radio, o sea, comparten algunas medidas iguales, es que el cilindro tiene un mayor volumen que la esfera. Es decir, en esta esfera que está, o voy a representarlo de esta manera, en esta esfera que tiene que comparte algunas medidas con el cilindro, la esfera tiene un menor volumen o el cilindro tiene un mayor volumen. Y quisimos establecer cuál es esa relación que hay. Recuerden que las relaciones o las razones son muy fáciles. Te voy a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo. Primero, que las razones o las razones se pueden representar de manera de fracciones, y esa relación o esa razón la establecimos aquí. El volumen del cilindro, que es 6.283.2 centímetros cúbicos sobre 4.188.8 centímetros cúbicos, que es el volumen de la esfera, y que este dato es el volumen del cilindro. Un ejemplo de una relación o de una razón, niñas y niños, es, por ejemplo, y en una sesión anterior lo estuvimos viendo, cuando queremos hacer una agua de naranja, utilizamos cierta cantidad de agua simple y cierta cantidad de zumo de naranja o de jugo de naranja para hacer una combinación y podamos hacer agua de naranja. Y, por ejemplo, puede ser una razón de 5 vasos, por ejemplo, de agua simple por 2 vasos de jugo de naranja. Entonces, cada 5 vasos de agua simple le tendríamos que estar agregando 2 vasos de jugo de naranja. Sí, para que, digamos, si queremos aumentar la cantidad de agua que estamos preparando, de agua de naranja que preparamos. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Por cada 5 vasos de agua simple,
le vamos a agregar 2 vasos de jugo de naranja. Si queremos hacer más agua, pues tendríamos que aumentarle otros 5 vasos de agua simple, otros 2 vasos de jugo de naranja, y así sucesivamente. Entonces, esa es una razón que puede representarse matemáticamente como 5 sobre 2. Lo mismo como acá, que es 6.000 sobre 4.000, 6.283.2 centímetros cúbicos sobre 4.188.8 centímetros cúbicos. Y también en la sesión pasada hicimos lo que es aquí le voy a poner razón o relación, vamos a ponerle la relación esfera-cilindro, esfera o cilindro-esfera, cilindro-esfera. Al hacer la operación matemática nos da como resultado que esa relación es de 1.5, ¿sale? Es decir, un entero y la mitad de otro. Si lo queremos ver como fracciones, pueden ser medios, 3 medios, lo voy a poner aquí, que 1.5 también es igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos esa relación matemáticamente. Hoy la vamos a representar gráficamente. Para ello, tengo esta esfera. Voy a estar utilizando también lo que es este cilindro que tenemos aquí. Está dividido en 3 partes, efectivamente. Y ahorita les voy a comentar por qué está dividido en 3 partes. Lo voy a poner acá. Este es nuestro cilindro que tiene las mismas dimensiones o tiene el mismo radio que nuestra esfera que tenemos acá. Entonces, tienen el mismo radio, tienen el mismo diámetro, y vamos a igual, estamos en la suposición de que tienen de radio 10 centímetros, también tiene de radio 10 centímetros, ¿de acuerdo? Estamos aquí, nada más que está dividido en 3 partes, ahorita les comento por qué. Entonces vamos a utilizar este material y voy a utilizar uno más. Acá en esta bandeja tengo plastilina, que vamos a estar utilizando, es plastilina casera. En unas sesiones anteriores también les enseñé cómo hacerla, y esta plastilina nos va a servir para calcular el volumen tanto del cilindro como de la esfera, y podamos ver la relación que existe. Ya lo establecimos matemáticamente, y voy a dejar estos algoritmos, las fórmulas con la cual calculamos, pero ahora lo vamos a calcular de manera gráfica. Para ello, entonces voy a ocupar lo siguiente. Tengo aquí mi cilindro, y este cilindro lo voy a rellenar, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a agregar aquí masa o plastilina casera que tenemos aquí. Voy a empezar a rellenar todo. Ahí está. Ya está un primer. Ahorita les digo por qué se dividió en 3 partes. Este cilindro está dividido en tercios. Ahí está ya está, si pueden observar, ya está ocupado todo el volumen de este cuerpo geométrico. Voy a llenar este otro acá. Y estoy llenándolo con la plastilina casera, como saben, ya saben ustedes hacerla. También aquí se pueden manejar algunas relaciones o proporciones. Las proporciones que vimos en una sesión anterior de cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de harina. Y aquí está. Ya volví, ocupé con el volumen de este cuerpo con plastilina casera, y vamos a ocupar la otra parte. Entonces, esto es un cilindro, como les dije, y estoy rellenando la otra parte con plastilina casera también. Vamos a ver entonces, recuerden que este cilindro tiene el mismo radio, tiene el mismo diámetro que la esfera que estamos viendo también, y vamos a estar viendo cuál es esa relación, ahora sí gráficamente. Bueno, ahí está. Ya están los 3, son 3, está dividido en tercios. Tercios son partes iguales, y ahí está. Aquí tenemos nuestro cilindro, que ya está ocupado todo su volumen, niñas y niños, ahí está. Ahora tengo esta esfera. Entonces, ya sabemos que matemáticamente hay una relación, y esta relación es a 1.5 o 3 a 2, ¿sale? O 3 medios, como pueden llamarlo, o lo podemos representar también de otra manera. O sea, más simplificado puede ser 1 medio más 1 medio
más 1/2 es igual pues a 3 medios. 1/2, 2 medios, o que es igual a 1 entero a 1.5. ¿Sale? Ahí están las relaciones. Ahora vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Tengo entonces ya mi cilindro, tengo aquí mi esfera. Voy a poner ahora el volumen o la masa, la plastilina la voy a poner o voy a llenar la esfera con la masa que tiene esta o con el volumen que ocupa este cilindro. Vamos a ver qué sucede. Aquí tengo tengo una más, ahorita les explico por qué. Ahí está. Entonces voy a ocupar la primera parte de este cilindro, que es 1/3 del cilindro, y voy a empezar a rellenar con esta misma masa. Observen lo que es la mitad de una esfera, y después la otra mitad, ahí está, estoy sacando toda la masa, y la voy a incorporar aquí en esta parte. Ahí está. Tiene todavía otro poquito, vamos a quitarla para que toda la plastilina esté dentro de esta esfera. Ya es poquito. Ahí está. Miren si se dan cuenta. Aquí porque se pega un poquito, pero es mínima la cantidad que se queda pegada. Bien. Y ahora le empiezo a rellenar bien, que ocupe todo el volumen de esta mitad de esfera. Y fíjense qué interesante. Es exactamente la mitad de una esfera. Pero vamos a seguir con este proceso. Ahí está. Si se dan cuenta, es exactamente la mitad de la esfera. O sea, este tercio del cilindro es la mitad de una esfera, que tienen el mismo radio y tienen el mismo diámetro. Voy a quitar otra parte del cilindro y voy a rellenar la otra mitad de la esfera. Fíjense. Vamos a ver. Entonces ya la estoy vaciando. Y voy a seguir quitando el volumen. Bueno, estoy vaciando toda esa masa, todo ese volumen que ocupa este tercio de cilindro para ponerlo en la otra mitad de la esfera, que tiene el mismo radio, que tiene el mismo diámetro y que ya calculamos su volumen también. ¿Sale? Su volumen de la esfera ya lo sabemos. Sabemos que el volumen del cilindro es más grande que el volumen de la esfera, pero tenemos que saber cuánto es más grande. ¿Sale? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto es más grande ese volumen? Ahí está. Está casi todo, si observan. Hay unos poquitos, nada más son residuos que siempre se quedan, pero es mínimo la cantidad de plastilina que se queda dentro del cilindro. Ahí está. Entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, voy ocupando 2/3 partes del cilindro. Y vamos a colocarla bien. Y miren, con esto, ¿qué puedo demostrar, niñas y niños? Que con 2/3 partes de un cilindro puedo llenar, o el volumen de 2/3 partes de un cilindro ocupan el volumen de una esfera. Fíjense, pero nos sobra una parte. Queremos saber, lo que queremos saber es cuál es la relación, cuál es la cantidad de volumen que ocupa una y otra. Entonces sabemos que con 2/3 partes del volumen de un cilindro podemos tener o llenar el volumen de una esfera con el mismo radio y con el mismo diámetro. Y esta relación ya la establecimos matemáticamente, que es 1.5 o 3 medios. Entonces sabemos que hay un medio. Oye, voy a separarlo ahora. Aquí hay 2 medios de volumen de esfera. Hasta aquí llevo 2 medios. Y por supuesto que esta parte pues sería otro medio de otra esfera. Y lo vamos a comprobar. Vamos a llenar entonces esta otra parte que nos sobró aquí en otra media esfera. Y vamos a ver si es cierto lo que matemáticamente ya hicimos.
Aquí estoy llenando con plastilina la otra mitad de la esfera. Estoy, digamos, desocupando el volumen de todo el cilindro que tenemos aquí. Entonces podemos ver, niñas y niños, podemos observar que con el volumen de todo un cilindro puedo llenar 3 medios de una esfera, es decir, una esfera y media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pueden observar? Aquí está. Entonces con esto formamos una esfera completa y nos sobra otra media esfera. Entonces con esto, ¿qué es lo que quiero llegar, niñas y niños? Es decir, con el volumen de este cilindro puedo llenar una esfera y media. Ya lo representamos matemáticamente, ¿lo recuerdan? Y aquí está, 1.5, es decir, una esfera completa y la mitad de otra. O 3 medios, 1, 2, 3 medios. ¿O cuál es la razón? Entonces, ¿cuál es esa relación? 1.5 o 3 sobre 2. ¿Sale? Aquí está 3 sobre 2, es decir, 3 medios. Y aquí los tenemos, los 3 medios. Entonces, niñas y niños, estamos representando gráficamente cuál es esa relación que existe entre el volumen de un cilindro y de una esfera. Entonces, esto siempre se va a repetir, niñas y niños. Es decir, en cualquier cilindro y en cualquier esfera que tengan la misma medida de radio o la misma medida de diámetro, siempre va a haber esa relación de 1.5 o de 3 medios. Es decir, siempre en este cilindro o en ese cilindro siempre vamos a tener que podemos tener el volumen de una esfera y la mitad de otra. Sabiendo eso, niñas y niños, podemos entonces a partir del volumen de un cilindro, si queremos saber el volumen de una esfera con las mismas dimensiones, podemos calcular nada más el volumen del cilindro y haciendo una operación matemática podemos calcular el volumen de una esfera sin tener que tener sin tener que hacer más, o sea, sin tener que aplicar esta fórmula. Es decir, puedo calcular el volumen de este cilindro, que es 6.283 centímetros cuadrados, y eso lo divido entre 1.5 y me va a salir 4.188.8 centímetros cúbicos. Es decir, a partir del cilindro, si tengo un cilindro y tengo una esfera con las mismas medidas de radio diámetro, a partir del cilindro puedo calcular el volumen de esa misma esfera aplicando esa relación que existe. O sea, calculo el volumen del cilindro y nada más lo divido entre 1.5 y me va a salir el volumen de la esfera en automático. Es otra forma también de calcular el volumen de una esfera cuando conocemos que tiene las mismas proporciones de un cilindro. O también podemos, digamos, cubicarlo aplicando otro tipo de fórmula también, es decir, no necesariamente tenemos que aplicar esta. ¿Por qué? Porque conocemos cómo se calcula el área del cilindro, el volumen del cilindro. Pi es un número que no cambia, que no varía. Radio al cuadrado, pues lo vamos a tener fácilmente. Por la altura, pues es el diámetro de una esfera. Entonces para calcular el volumen de una esfera podemos aplicar esta fórmula, pero lo dividimos entre 1.5 y nos sale. O bien, si queremos calcular el diámetro de la esfera y si conocemos su radio, pues lo podemos aplicar esta fórmula. Y de esa manera, niños y niños, estamos representando gráficamente esta situación. Recuerden también que es muy importante y espero que lo puedan recordar o que vean algunas sesiones anteriores, estuvimos viendo ahí un principio de Arquímedes. ¿Sí lo recuerdan? Es decir, también podemos calcular el volumen de cualquier cuerpo geométrico, pero más los irregulares, a partir del principio de Arquímedes, que es sumergir el cuerpo geométrico en un líquido para ver cuánta agua es la que desplaza, y de esa manera podemos estar determinando también el volumen de otros cuerpos geométricos. Es muy importantísimo esto, niñas y niñas, también, porque a partir de este principio de Arquímedes podemos aprender muchas cosas más en nuestra escuela y podemos entender también el por qué vienen algunas fórmulas matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para ir en la sesión anterior, y quiero recordarles también esto ya para ir cerrando un poquito la sesión, y que ahorita nomás a manera de recordatorio ya lo vamos a cerrar. Cuenta la historia que este principio de Arquímedes también
en el momento que murió, en su tumba, cuentan por ahí los historiadores, que en su tumba viene inscrita una fórmula, bueno, unos gráficos que vienen de la siguiente manera, y se los voy a explicar a colación de todo esto que estamos viendo. Fíjense, dice de la siguiente, o está más o menos de la siguiente manera. Hay media esfera, aquí la voy a dibujar, más un cono, si no mal recuerdo la fórmula. Esto es igual a un cilindro. A ver, es dos esferas, más un cono es igual a un cilindro. Eso viene en donde está su tumba. Eso es lo que cuentan los historiadores, que es lo que viene en ese principio de Arquímedes, y tiene mucho que ver con esto también. Esto les explico porque precisamente es esto. Aquí donde estamos, aquí están las dos esferas. Sabemos que estas dos esferas forman parte de 2/3 de un cilindro, y esta esfera también, o con una de estas esferas, también se puede llenar un cono que tenga también la misma circunferencia que el cilindro o que la esfera. Entonces, por eso también viene ese principio. Y de ahí viene también esta parte. ¿Cuál es esa relación? Son 3/2 o 3 medios. Te lo explico y te lo dejo de tarea también. Ojalá que pudieras investigar un poquito más. Hay mucha información hoy en día con el internet. Podemos estar buscando muchísimas cosas, y con ello puedes aprender un poquito más sobre este principio de Arquímedes, y que también, como en una sesión anterior te estuve comentando, tiene que ver también con o explica el por qué los barcos pueden flotar. Es muy importantísimo. Entonces, ya cerrando esta sesión, niñas y niños, ya establecimos en la primera sesión de manera matemática la relación que existe entre una esfera y un cilindro con el mismo valor de radio, y para ello desarrollamos los algoritmos, o aplicamos las fórmulas para ver cuál es el volumen de la esfera y cuál es el volumen del cilindro. Una vez que establecimos ambos volúmenes, establecimos la relación o la razón en una fracción, y el resultado de ese algoritmo nos dio que es 1.5, y ese 1.5 también lo pudimos representar matemáticamente con una fracción que es igual a 3 medios, o también lo que era igual a 1 medio más 1 medio más 1 medio. Eso lo representamos matemáticamente en una sesión anterior. Y el día de hoy lo que estuvimos haciendo es establecer esa misma relación, pero de manera gráfica. Es decir, y para ello utilizamos la plastilina, utilizamos el cilindro, que tiene las mismas dimensiones que una esfera, en cuestión de circunferencia, en cuestión de diámetro y en cuestión de radio. Y para ello también pudimos ver, y con eso estamos concluyendo, niñas y niños, que efectivamente hay esa relación. Es decir, estamos comprobando de manera gráfica lo que hicimos matemáticamente, que hay una relación de 3/2, es decir, 3 medios. Aquí lo podemos ver, 1 medio de una esfera más 1 medio, como lo tenemos aquí, y más 1 medio, o sea, 3 medios van a ser igual a un cilindro, o un cilindro es igual a 3 medios de una esfera. Y con eso, niñas y niñas, pues estamos ya aplicando de manera gráfica que efectivamente sí hay esa relación. Bueno, niñas y niños, me estoy despidiendo de ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos. Por favor, envíenos sus comentarios a la plataforma de Educando TV, y me despido. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.